¿Cómo la ves tú, Enrique? ¿Cómo estás? Buenas noches. Ya es un bálsamo la convocatoria de elecciones, por fin lo hizo, no tenemos Vizcarra para rato. ¿Cómo lo interpretas tú? Muy buenas noches, Philip. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mira, yo creo que el discurso de hoy día está marcado básicamente por la mentira, es decir, aún no se reconoce el impacto real de los fallecimientos en el país. Tú has mencionado muy bien el tema del SINADEF, se calcula aproximadamente 40.000 decesos, lo cual es una catástrofe en términos de salud pública. Y en ese mismo marco, que él diga que va a convocar a elecciones es una cuestión que en realidad no es que yo le crea completamente, es decir, él puede en efecto convocar elecciones, lo importante es que él no sea candidato, uno, y dos, que no oriente los recursos públicos a favorecer a alguno de sus candidatos. Lo que hay aquí es un peligro real y concreto de continuidad. O Vizcarra quizás se anima a través de una interpretación auténtica, a través porque parece que el TC pues juega bastante en pared con algunas de las consignas del gobierno, por no decir con casi todas, o de repente el proyecto continuista se plasma alrededor de otra persona que el gobierno pueda apoyar también. Por lo tanto, yo considero que esta convocatoria de elecciones para aquellos demócratas que están pensando que este proceso se está tornando en autoritario, no es para nada pues un bálsamo. Yo no le creo a Vizcarra sus buenas intenciones democráticas y habría que alertar respecto al asunto, por ejemplo, de la utilización del voto electrónico, si esa es la salida para evitar las aglomeraciones y una serie de circunstancias que puede proponer y poner sobre la mesa, que esto sin duda puede utilizarse para torcer la voluntad popular. Creo que es un punto fundamental que nos tiene que llamar bastante la atención. Y digo un discurso de mentira porque además ha señalado unos temas respecto a reactivación económica. Yo no sé en qué país vive el señor Vizcarra porque el tema económico está bastante deteriorado en el país. Reactiva Perú no ha servido para el emprendimiento popular, para la microempresa. No sé de dónde él afirma que esto va a estar muy bien en julio en adelante. No, yo creo que más bien el proceso se va a agravar en términos de empleo público en julio y agosto. A ver, Enrique, cuando termina la locución dice, vamos a iniciar el mantenimiento de 50.000 kilómetros. La gente se olvida que prometió 70.000 kilómetros de carreteras el anteaño pasado. La gente se olvida y acuérdate de los 80 hospitales. Perdón, y prometió 1.000 colegios, prometió además 80 hospitales y ahorita había prometido 2.000 camas UCI y no hay las camas UCI y ahorita no hay oxígeno. O sea, a mí lo que me preocupa, no voy a decir me indigna porque es una palabra reprostituida, es cómo este tipo tiene la desfachatez de mentir con tal tranquilidad y en la prensa peruana ya se acostumbró a ni siquiera preguntar cuando le dejan preguntar, porque el tipo hace lo que se le da la gana, inaugura hospitales con camas, con una sábana y con una almohada, sin ningún tipo de implemento. La gente está gritando en la puerta y eso la prensa no lo ve. Los principales canales de televisión están a 5 minutos en carro o 2 minutos caminando del Rebagliati y nunca ven los plantones del Rebagliati. Entonces, el manejo de la prensa es casi absoluto. O sea, Vladimiro Montesinos lo debe estar admirando. Plenamente, pero hay que notar ahí unas cosas adicionales. No te olvides también de la nueva carretera central, por ejemplo, ¿no? Y en el tema de los respiradores, que hay de las camas UCI hay 700 respiradores recién, o sea, ni siquiera es que ya estén implementados como camas. Pero el punto fundamental es el siguiente: para lo que ha servido Reactiva Perú, al parecer, es para de un pequeño sector de la iniciativa empresarial grande, justamente vinculada con algunos medios de comunicación, ha servido para sostenerlos a ellos y aparentemente luego de ese apoyo de Reactiva Perú justamente, están bastante de acuerdo con la línea que tiene el gobierno y no están cubriendo la realidad. Pero eso es un esquema fundamentalmente limeño. ¿Por qué te digo esto? Porque he estado participando en algunos espacios regionales también y yo siento que la prensa en términos regionales está informando cada vez con mayor dureza y realidad lo que está sucediendo en el interior del país. Y yo creo que este relato de una gestión victoriosa de parte de Vizcarra se empieza a romper desde el interior del país, que va a estar azotado no solamente por el tema sanitario, sino por el tema económico de una manera muy fuerte. Lo que está sucediendo ahora en Arequipa es muy complejo. Lo que está sucediendo ahora en Huánuco, lo ha detallado hace no mucho la decana del Colegio Médico de Huánuco, es realmente terrible. La tasa de mortalidad en Ica, por ejemplo. Y todo eso sumado al desempleo, al gran desempleo que va a haber, sin duda le va a jugar una mala pasada. Correcto, por más que le pongan 70% en las encuestas, va a haber un descontento social muy complicado. Pero disculpa,
discúlpame, si tú y yo hacemos una encuestadora y comenzamos a darle pan con camote a la gente, va a decir que tú y yo somos algo así como Brad Pitt y George Clooney. Y no te preocupes que eso es mentira. Pero parte del efecto de este go de las elecciones, al pasar por Go, ya pasaste por Paseo Tablado, ¿no es cierto? Y te vas, pues, pasas por Go, agarras viada y ya tienes a Forsyth, que cree que puede ser presidente pese a no poder con la victoria. Urresti grita más en el Instagram. No sé quién está pegando porque siempre está magullado Urresti. Ojalá que no tenga un problema de salud. Y por supuesto Salvadorcito del Solar, mientras que hace sudoku o crucigrama porque trabajo no tiene, busca ser candidato. La izquierda está destrozada con Adubir en la cárcel, con Vladimir Cerrón en la cárcel, con Goyo Santos en la cárcel, con Verónica Mendoza, pese a ser atea, rezando rosario para que no le pase nada a Nadine, 20 y pico, que va a ir a dar una charlita de prisión preventiva. Entonces, claro, hay tal desazón en la política peruana, el APRE está prácticamente fusilado, el PPC es un grupo de gente que ya ni siquiera son amigos. Entonces, claro, a la hora que convoca elecciones como que le pone azúcar a la Coca-Cola y se pone efervescente el ambiente. ¿Cuál crees tú que va a ser el efecto en los partidos políticos, en Acción Popular, por decirte, donde Barnechea ya se mandó a hacer terno y se ha mandado a hacer banda? Entonces, ¿qué va a pasar con los partidos y las elecciones? Mira, yo creo que hay dos grandes posibilidades. La primera posibilidad es que se entienda que lo que vivimos aquí en general, en términos de todos aquellos que valoran el sistema democrático y la separación de poderes y una serie de valores que sin duda, aparte de la prensa, las ONGs petardean permanentemente, tenemos que entender que lo que hay aquí es un proyecto continuista, ya sea en Vizcarra propio como candidato a la presidencia, que yo no descarto esa posibilidad, o en apoyar a un tercero. Dicho eso, en todo caso, todos aquellos que entienden la democracia como una cuestión institucional, deberían tratar de sumar esfuerzos para afrontar una campaña que va a ser absolutamente atípica para evitar que el proyecto continuista se instale en el país durante 5 años más, además con una tónica claramente autoritaria. Ese es el escenario A. Y el escenario B es que cada quien decida o defina de alguna manera tratar de sacar de alguna manera partido ante la aparente ausencia de Vizcarra del proceso electoral. Y yo te digo algo, yo te firmo que Vizcarra va a estar presente en el proceso electoral, no necesariamente como candidato, pero va a ser el gran elector del proceso si no se le requiere, si no se le frena de alguna manera. Y lamentablemente el Parlamento ha actuado de una forma bastante irresponsable al hacer el juego al tema de la inmunidad, ¿no? O sea, ya tú me quitas la inmunidad a mí, yo te la quito a ti, y al final nadie tiene inmunidad. Cuando lo que debió haber hecho es frenar ese tema, porque es un destrozo institucional, correcto, ¿no? Están quedando desarmados. Correcto, pero viendo la virtud de Vizcarra es, número uno, que con su cara yo no fui, se ha zurrado en todos los líderes políticos y partidos del Perú. Y una de sus virtudes más importantes es, sin necesariamente él acumular el poder para sí y hacer algo, se dedica a acumular poder para destruir y divide a todos sus enemigos y los vuelve caudillos ridículos, como los que hemos mencionado, que pueden ser candidatos o no a un club de padre de familia o pueden ser un fracaso total. Él ha atomizado las fuerzas políticas y no tiene oposición. Ahí su principal virtud destructiva hay que aceptárselo. Ha sido muy amable con nosotros el señor Valderrama. ¿Cómo está? Muchas gracias, Philip. No, por favor, muy amable.